Mateo 13:31 dice así la Biblia: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Padre, queremos esta mañana presentarnos ante tu palabra y pedirte, Dios, que nos permitas entender estas verdades ocultas desde antes de la fundación del mundo. Porque no solo son verdades eternas, sino útiles y necesarias para vivir nuestra vida en este lapso de tiempo que resulta muchas veces tan corto de nuestra edad. Queremos vivir nuestra vida de acuerdo a esas verdades eternas para participar de esa gloriosa eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Queremos vivir nuestra vida de acuerdo a esas verdades eternas para participar. Quisiera que fuéramos al Salmo 78. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Amén. Salmo 78. Es de este salmo que el evangelista toma el versículo 2 para citarlo en el evangelio que hemos leído esta mañana. Y quiero remitirme al Salmo 78 para encontrar allí, diríamos, el trasfondo de lo que en el evangelio estará presente como una verdad de Dios. El Salmo, bueno, el libro de los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Tendríamos que decir que era uno de los libros preferidos, no solamente de los hebreos, sino de los primeros cristianos. Ellos encontraron en el libro de los Salmos el referente de muchos aspectos de la vida del ministerio de Jesús. Para ellos, en el ministerio de Jesús tomaron forma muchos de los salmos, desde su enseñanza, su muerte y su resurrección. Todos los salmos, digamos, que fueron leídos en una clave de la persona de Jesús. ¿Por qué se toma, diríamos, este versículo del Salmo 78 para hablar de las parábolas que vamos a meditar esta mañana? Tiene una cualidad el Salmo 78, y es que es un salmo referido a la historia de Israel. Es como que nos quisiera decir la palabra: la enseñanza de Dios tiene como propósito que aprendamos a vivir los días de nuestra historia. Aprender a encontrar las claves que nos pueden dar en la vida la sabiduría y diríamos la lucidez de aprender a vivir. Por eso dice el Salmo 78, versículo 1: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído
a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Y ahí comienza, digamos, a partir ya del versículo 9, comienza el autor a narrar la historia del pueblo de Israel. Pero hay tres características que se nos dicen en el versículo 8 de Israel. Las tres características que Israel mostró a lo largo de toda su historia. Y que la enseñanza del Salmo, que será retomada en las parábolas de Jesús, va orientada para curarnos justamente los males del versículo 8. Dígame usted cuáles son las tres características de la historia de Israel en el versículo 8. Primero, Israel era una generación obstinada y rebelde. La segunda, gente de corazón fluctuante. La tercera, su espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Como dice la Reina Valera ahí, hermanitos, en las tres características. Primera, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Esta es, diríamos, una descripción de la problemática del pueblo de Dios, las características que nos llevan a repetir ciclos erráticos en nuestra vida. Esta mañana diríamos que la palabra de Dios va orientada y destinada a que superemos estos tres niveles en los cuales a veces podemos estar esta mañana. Tres características que Israel mostró a lo largo de su historia. Y Dios les dice: reúnanse, voy a hablarles. Reúnanse, voy a enseñarles. Reúnanse, voy a darles una palabra, una instrucción que es para ustedes. Ustedes se la darán a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. A fin de que estas tres cosas no sean parte más de nuestra vida. Diríamos que el versículo 8 resume, amados hermanos. El versículo 8 resume lo que siempre lleva al fracaso al ser humano. Lo que siempre nos puede conducir al fracaso. Aquello que siempre nos va a llevar por caminos errados y que vamos a terminar apartados, alejados de la bondad y de la misericordia de Dios. La primera característica, la generación obstinada y rebelde, habla, diríamos, de esa actitud terca nuestra de insistir siempre en hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Estamos hablando, diríamos, de esa tendencia constante a negarnos, a sujetarnos a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Diríamos que la obstinación, la contumacia, la rebeldía
de la que habla el versículo 8, está hablando de esa tendencia en la que nosotros nos negamos, nos resistimos a colocarnos bajo la autoridad de Dios y decidimos siempre que nuestro parecer personal sea el que determine el rumbo de nuestra vida. Es esta quizás la primera característica, diríamos, que nos lleva a ese ciclo de errores. Que mis reacciones, que mis respuestas, que mis decisiones sean respuesta a lo que yo creo y no a lo que Dios quiere. Que los rumbos que yo tome en la vida respondan a mis anhelos, a mis planificaciones y no respondan a lo que Dios ha diseñado para mi vida. La terquedad, la rebeldía es cómo nos colocamos bajo intereses que no son los intereses de Dios. Quizá el ejemplo más claro de todo esto es la vida de Saúl, cuando Dios le ordena ir a destruir a Amalek. Y Dios le da una palabra exacta, clara, no hay donde perderse. Pero en el camino Saúl comienza a tomar esa orden divina y a darle su propio sentido, a darle su propia interpretación, a darle su propia luz. Y comienza a obedecer a Dios, pero filtrando la orden divina de acuerdo a sus criterios o de acuerdo a los criterios de quienes le rodean. De tal manera que cuando ya la persona no acata de manera total y plena lo que Dios ha dicho, se encuentra en ese estado que la Biblia va a llamar la rebeldía, la desobediencia. Es cuando asumimos una franca actitud de oposición a lo que Dios ha hablado a mi vida. Cuando Dios le ha dicho, yo quiero esto de ti. Cuando Dios le ha dicho, yo quiero tu obediencia en esto. Yo quiero tu servicio en esto. Yo quiero que me hagas esto. Yo quiero que me sirvas en esto. Yo quiero que dejes esto. Cuando Dios se ha revelado con una palabra muy clara, definida, decisiva en nuestra vida. Y nosotros prolongamos, dilatamos aquella obediencia a esa palabra. Y mientras esa palabra llega a nuestra vida y reclama cosas concretas de mi existencia, y yo cubro, diluyo esa palabra y me escondo detrás de argumentos religiosos, me escondo quizás detrás de interpretaciones personales y voy dándole larga a esa palabra, voy cayendo en lo que la Biblia dice aquí, una gente obstinada y rebelde. Porque nos estamos resistiendo a aquello que es nuestra vida. Nuestra vida es la palabra de Dios. Y cuando yo, ya sea porque esa palabra riñe con deseos personales, con sentimientos profundos, con relaciones establecidas, ya sea porque esa palabra me reclama o anhela o me convoca a realidades a las que mi corazón no quiere, voy cayendo poco a poco en una, diríamos, se va empedrando el corazón, se va endureciendo el corazón. La rebeldía es esa actitud de ir en contra de la palabra de Dios y que poco a poco esa desobediencia va creando callos en el corazón y llegamos a estar un día con una insensibilidad a la palabra de Dios y aunque bajen ángeles, ya mi corazón está petrificado. Pero es por esto en primer lugar. El ser humano tiene una tendencia a que su corazón se petrifique porque nos resistimos a entregarle a Dios lo que Él quiere de nosotros. ¿Estamos ahí, hermanitos? La palabra de Dios, entonces ya volveremos a las parábolas. La palabra de Dios va orientada entonces a provocar en nosotros una sensibilidad a Él y a impedir, la palabra va orientada a impedir que el corazón se vaya petrificando
y nos vayamos alejando y nos vayamos endureciendo, de tal manera que un día Dios me hable y yo ya, aunque Él mismo descienda, yo ya no lo entiendo, ya no lo quiero, ya mi corazón está totalmente aislado de su presencia. Por eso, amados hermanos, la obediencia es el camino de sensibilizarnos a lo que Dios quiere. Lo segundo que afecta el corazón, dice la Biblia, es gente de corazón fluctuante. La Reina Valera dice que no dispusieron su corazón. Cuando habla de disponer el corazón, habla de preparar el corazón. Habla de colocar el corazón en una línea muy definida, en una línea muy concentrada. Por eso lo traduce la NBI como un corazón fluctuante. El corazón fluctuante es el que un día quiere una cosa, el día siguiente otra, la otra semana otra cosa, el mes siguiente otra cosa. Y el corazón nunca define líneas claras, objetivos precisos, metas, destinos hacia donde nos orientamos. Propósitos en la vida, aquello que marca mi rumbo. Todos debemos establecer para dónde voy, qué quiero en la vida, qué es lo que Dios ha marcado para mí. Y tener claro ese horizonte, tener claro ese destino, tener claro ese punto al que Dios me convoca. Y cuando yo tengo la convicción que Dios me convoca a ese lugar y que es ahí donde Él ha preparado mi rumbo, mantener el corazón en esa línea y que nada ni nadie me aparte jamás de ese rumbo que Él ha marcado. La fluctuación, hoy día las personas son muy entregadas y como que vivimos una cultura alimentada por la fluctuación, donde las personas están experimentando cambios de sentimientos a cada momento. Las personas por la mañana odian a alguien y por la tarde ya aman a esa persona. Y al día siguiente en la mañana vuelven a odiarlo. Es una fluctuación. Muy bien lo ha traducido la NBI. Es ese como una ola que va y viene. Y hoy día así son los compromisos de la gente para con Dios. Hay una cultura de la fluctuación donde dejamos a nuestros gustos personales o estados emocionales, dejamos a la tiranía de nuestros sentimientos los compromisos que tenemos con Dios. Los compromisos con Dios no se pueden dejar a la tiranía de los sentimientos. Lo que Dios ha establecido para mí, lo que Dios ha marcado para mí, lo que Dios ha convocado para mí, aquello a lo que Dios me lleva, yo no puedo jamás jugar con aquello que Dios ha definido que es mi bien. Aquello que Dios ha marcado es mi salvación, mi sanidad. Aquello que Dios ha marcado es lo que Él tiene glorioso para mí. Con eso no juegue, amado hermano. Con lo que Dios ha preparado maravilloso para usted, con eso no juegue. Afirme su corazón. Mantenga en esa línea su corazón. Porque cuando fluctuamos, ahí vienen tiempos lamentables a nuestra vida. Finalmente dice, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a su Dios. Apunta a la manera de cómo Israel fue en el camino estableciendo alianzas con las demás naciones, pretendiendo que en esas alianzas encontraría su estabilidad, su seguridad, su victoria. La historia de Israel da pie y cuenta de cómo cuando Israel estableció alianzas, tales alianzas no le trajeron ningún provecho, ningún beneficio. Porque al final, la única base sólida en la que podemos construir nuestra vida es Dios, hermanos. Israel creyó que haciendo alianza con Egipto saldría adelante. Haciendo alianza con Asiria saldría adelante. Dios siempre le dijo a Israel,
Yo soy tu Dios, nada más. No tendrás nada fuera de mí. Pero diríamos, mientras vivimos y enfrentamos retos, amenazas, preocupaciones, siempre tenemos la tendencia a buscar en una realidad que no es Dios la salida a aquello que amenaza o afecta nuestra vida. Y eso es lo que Dios dice, no se mantuvo fiel a Dios. De ese salmo que hemos leído es que en Mateo 13 se toma el versículo 35, cuando dice, volvamos a Mateo 13, hermanitos, cuando dice, así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Este versículo 35 es el versículo 2 del Salmo 78 que hemos leído. ¿Estamos, hermanitos? ¿Me van siguiendo hasta aquí, hermanos? Por tanto, la parábola, diríamos que va orientada a corregir los mismos males que el Salmo ya señala como realidades en nuestra vida que pueden llevarnos a apartarnos de Dios y a naufragar en la vida. Las parábolas van orientadas entonces a retomar esas verdades eternas y aplicarlas de nuevo al Israel de Dios, al nuevo Israel. El Salmo 78 hablaba de la enseñanza al Israel histórico. Ahora se toma ese versículo para hablarle al nuevo Israel. El nuevo Israel es la iglesia, hermanos. El nuevo Israel, la iglesia no es deudora a ninguna nación. La iglesia no es deudora a ninguna religión. La iglesia es el Israel de Dios, dice Pablo en Gálatas 6. Es a esa iglesia que comienza a nacer, a esa iglesia que comienza a crecer, es que Dios le revela estas verdades para que no repitan la historia de fracaso del Israel antiguo. El nuevo Israel, que es la iglesia, es el pueblo de Dios que nace ahora. La iglesia es el Israel de Dios, es el nuevo Israel. Y a ese Israel Dios le toma esa palabra de los salmos para decirle a la iglesia, ustedes que son el nuevo Israel, no vayan a repetir los errores que repitió el Israel en la carne. No vayan a ser fluctuantes, no vayan a ser rebeldes, no vayan a ser infieles. Por eso vienen las parábolas a hablarle a la iglesia naciente. Por eso es que el Evangelio de Mateo, para que me comprendan, el Evangelio de Mateo está estructurado de una manera tal que presenta a Jesús como el nuevo Moisés y que presenta a la iglesia como el nuevo Israel. Quiero que me comprenda esta verdad del Evangelio para que entremos a entender el sentido de las parábolas. Para el evangelista Mateo hay un pueblo que comienza a emerger y ese pueblo es la comunidad de Jesús, los discípulos, las discípulas. En la perspectiva del evangelista Mateo, ese movimiento en torno a la persona de Jesús es el nuevo Israel. Por eso es que desde los comienzos se viene presentando una estructura igual como los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, una estructura en el cual se describe los orígenes de ese pueblo. Por eso comienza Mateo hablando de la genealogía de Jesús. Y usted encontrará un paralelo entre Moisés y Jesús en Mateo. De la manera como de forma milagrosa Moisés fue sacado de las aguas, de esa misma manera Jesús fue salvado milagrosamente por un ángel de la muerte. Hay una serie de paralelos que no tengo el tiempo en este momento para presentárselos. Solamente les ponía esto como ejemplo
para decirles que para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Y la iglesia o los discípulos de Jesús son el nuevo Israel. Y la intención de Mateo en esta porción de la Biblia y en todo su evangelio es que esta comunidad que se congrega en torno a Jesús no herede los pecados del Israel pasado, del Israel en la carne, del Israel histórico. Por eso es que así como hay cinco libros que son el Pentateuco, que en hebreo es uno solo, que se llama la Torá, y para otros son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso es que en Mateo hay 5 discursos. Usted encontrará a lo largo de Mateo 5 bloques de enseñanzas para hablar de los 5 libros que componen la Torá del pueblo de Israel antiguo. Así en el evangelio se presentarán los nuevos 5 libros que serán la enseñanza para esta nueva comunidad. Hay esa relación, diríamos, en que Jesús es el nuevo Moisés y la iglesia es el nuevo Israel. Y la gran preocupación de Mateo es que la iglesia no repita los pecados que hicieron fracasar a Israel. Que la iglesia no herede diríamos, no mantenga esa herencia de muerte que tenía Israel y que el evangelista la presenta en el capítulo 20. Quiero que vea conmigo. Dice, capítulo 21, disculpen. Esto es lo que Mateo quiere evitar. Miren bien, en el nuevo Israel, que es la iglesia, esto es lo que quiere evitar. Capítulo 41, versículo 41, 21-41 de Mateo. Veamos desde el 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Y le respondieron: hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponda cuando llegue el tiempo de la cosecha. 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Están oyendo, hermanos? Lo que Dios le dice al Israel terrenal, lo que Dios le dice a los judíos terrenales: a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les entregará a un pueblo que produzca, ¿qué? Tome esto, porque sin este marco no van a entender las parábolas que les quiero hablar esta mañana. El reino de Dios se le quitará al Israel terrenal y se la dará a otro pueblo que en Mateo es el nuevo Israel, la iglesia que emerge alrededor de Jesús. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que hablaba de ¿quién? De ellos. Hablaba de ese Israel terrenal, de ese Israel según la carne, de ese Israel histórico. Lo que Mateo quiere evitar es que la iglesia no termine como terminó el pueblo de Israel. Como dice el versículo 41, tengan un fin miserable. Como dice la Reina Valera ahí, hermanitos. 41. Hará que esos malvados tengan un fin sin misericordia. Muy bien, gracias, hermanita. Quedo tan dormidos aquí.
hará que esos hombres, que ese Israel terrenal tenga un fin sin misericordia, o sea, miserable. Eso es lo que Mateo no quiere que nos pase a nosotros. Que ese corazón rebelde, que ese corazón inconstante, que ese corazón infiel nos conduzca hacia un fin sin misericordia. ¿Me van siguiendo ahora, hermanitos? Es por eso que el Señor deja estas parábolas y volvamos ahora a las parábolas. ¿Me van siguiendo ahora, hermanitos? ¿Qué es lo que Dios quiere que el nuevo Israel, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de su reino? ¿Qué es lo que debe marcar nuestra vida acerca de su reino para no repetir la herencia espiritual dañada del pueblo de Israel antiguo y para no terminar y que esa herencia dañada nos lleve a un fin miserable? ¿Cuáles son, diríamos, esas verdades eternas que Dios quiere hablarnos y que al retenerlas en el corazón, al anidarlas en el corazón, tienen el potencial para orientarnos hacia donde Dios quiere y por tanto que el fin suyo, el fin mío sea glorioso, que es lo que Dios al final quiere, hermanito? Dios quiere que usted tenga un fin glorioso. Dios quiere que usted tenga que usted termine en su vida no sin misericordia, no de manera miserable, que terminemos nuestros días sobre la tierra llenos de bendición y de la gloria de Dios. Es así, hermanitos. Es así que esta mañana veamos estas parábolas con ese marco espiritual en el que Dios quiere que nuestro corazón se oriente hacia sus planes gloriosos y que nuestros días no terminen en decadencia, ni en ocaso, ni en desgracia, sino que podamos irnos de esta tierra un día, como el apóstol Pablo, diciendo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora solamente me espera a guardar la corona que me dará el Dios juez justo. ¿Cómo terminar bien nuestros días? A eso va orientado las parábolas. Vayamos al capítulo 13 de Mateo entonces. Versículo 31. Y tomemos la primera parábola. Bueno, ambas parábolas en realidad tienen la misma enseñanza. Pero versículo 31, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. 32. Vea el contraste. ¿Cómo es la semilla de mostaza? Es la más pequeña, la más insignificante. ¿Pero qué termina siendo? Termina siendo la más grande de todas las hortalizas. Es la más pequeña y termina siendo la más. El secreto primero que Dios quiere revelarnos, diríamos la primera verdad, es que las cosas del reino, las cosas de Dios, tienen que ver con lo más pequeño que llega a ser lo más grande. Lo más pequeño llega a ser lo más. Ese es un secreto del reino de los cielos. Por eso dice la Biblia: el que se hace pequeño, el que se empequeñece, él lo exaltará. Las cosas del reino son cosas que tienen que ver con la pequeñez ante los ojos de Dios. Miran la semilla de mostaza
insignificante, pequeña, desvalorizada, digamos. Sin embargo, el reino es capaz de convertir las cosas más pequeñas, insignificantes o sin valor, convertirlas y hacerlas grandes, de tal manera que llega a ser un árbol, dice, que las aves llegan a posarse sobre él. Es decir, llega a ser alguien que es fuente de bendición. Amados hermanos, en la vida no es necesario tener síndrome de grandeza. En la vida no es necesario que usted se imponga haciéndose presentar con una gala de exhibicionismo. Las cosas del reino, Dios maneja los asuntos del reino partiendo de las cosas pequeñas. Por eso es que tenemos esperanza, hermanitos. Porque si en una situación nos sentimos pequeños, nos sentimos débiles, frágiles, nos sentimos marginados, hemos de prestar atención a entender y a comprender que el Dios del cielo, el Dios del reino, pone sus ojos sobre aquellos que están en esa posición de desventaja, de pequeñez, aquellos que son menos que. En la Biblia, si usted se fija, Dios siempre toma una opción. En la Biblia Dios siempre toma una opción. Dios siempre está al lado del más pequeño, siempre. Es una cosa que contrapone al mundo. Porque el mundo siempre está al lado de los grandes, de los poderosos. El mundo siempre está al lado de los soberanos. Sin embargo, el Dios de la Biblia, usted lo va a notar en cada página. El Dios de la Biblia siempre se pone al lado de los pequeños, al lado de los humildes. Siempre Él se pone al lado de aquellos que están en desventaja. Por tanto, cualquiera sea la situación o condición en que nos miremos en desventaja y creamos que por estar en desventaja estamos condenados al fracaso, quiero decirles en primer lugar, amados hermanos, que el Dios de la Biblia es el Dios que pone sus ojos sobre aquellos que piensan que por su pequeñez, su marginación, no llegarán a tener éxito y bendición en la vida. Por eso dice el mismo Evangelio de Mateo, solo retroceda una página al capítulo 11, porque quiero que vea, esta es la teología de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos? Porque el Padre escondió estas cosas gloriosas del reino, ¿a quiénes? A los sabios y entendidos. ¿Y se las reveló a quiénes? Ese Dios, hermano. Ese Dios. Cuando allí hay una persona, un hombre, una mujer, un joven, quien quiera que sea, con una actitud pequeña, quizá insignificante, usted podrá decir: ¿y quién se va a fijar en mí? Es más, ahí ni me saludan siquiera, como no llego en tal vehículo, como no llego con tal vestido, como no llevo tal zapato, como no voy peinado de tal manera, como no tengo tal reloj, como no uso tal celular. Usted que piensa que tiene alguna deficiencia o carencia, quiero decirle que el Dios de la Biblia es justamente, a lo largo de la historia, justamente a esas personas que ha buscado. ¿Sabe que una de las verdades que Dios le dice a Israel es: Israel, yo no te elegí porque eras el pueblo más grande. Yo no te elegí porque eras el pueblo más rico. Si tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te elegí para glorificar mi nombre en tu pequeñez. Dios te ha amado, iglesia, para glorificar su nombre en tu pequeñez. No necesitamos que nuestra vida cumpla el perfil
de la sociedad de consumo de alguien de éxito. Lo que necesitamos es que Dios nos mire, se apiade de nosotros y nos llene de su misericordia. La mostaza, la más pequeña, pero llega a ser la más significativa. Hermano, esa semilla, frágil, pequeña e insignificante, llega después a ser un árbol en el cual muchos llegan a posarse. Usted, que cree que nadie se fija en usted, usted que piensa, hermanito, que todos lo desprecian, llegará un día, oiga bien, manténgase sujeto y humilde ante Dios, y llegará un día que Dios le hará un árbol grande, donde aquellos que lo despreciaron llegarán a posarse en sus ramas, porque al final Dios la convertirá en una persona fuente de bendición. Dios lo convertirá en una persona fuente de bendición. Su limitación, su pequeñez, su carencia, su insignificancia no es obstáculo para que usted no vaya un día a terminar su historia gloriosamente bendecido por Dios, porque ese es el Dios de la Biblia, que toma nuestras carencias y nos llena de su bendición. Toma nuestra pequeñez y nos hace grandes y poderosos. Toma nuestra debilidad y nos hace fuertes y valientes. Toma nuestra insignificancia para que su nombre sea glorificado. Eso es, hermanos. Por eso dice la Biblia, Dios al humilde lo escucha y lo atiende, pero al altivo lo mira de lejos. Amados hermanos, la primera parábola, digamos, es un llamado a entender que las cosas del reino tienen que ver con nuestra actitud ante Dios y ante los demás. Nuestra humildad, nuestra pequeñez. Por eso dice más adelante en Mateo, sigamos adelante, Mateo 19, 18. En Mateo 18, versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Sabe? Una de las tendencias naturales, diríamos, una de las características que forman parte de nuestra humanidad es a querer presentarnos, a colocar credenciales de nosotros mismos en categorías de importancia, de grandeza, en categorías de ser presumidos quizás a veces. Y no estoy hablando de las bendiciones que Dios nos entrega, porque Dios nos bendice, hermanos. Dios nos colma de sus bendiciones, y a veces lo que Él nos ha dado lo tenemos por bendición de Dios. Podemos tener una buena casa, o quizás buena salud, o un buen aspecto, buena ropa, un buen carro. Puede tener usted un buen empleo, puede tener cosas buenas con las que Dios ha adornado su vida. Sin embargo, haríamos mal en presentarlas como credenciales de lo que somos. Son bendiciones, nada más. Pero lo más importante no es eso. Es que debemos ser humildes ante Dios y humildes ante los demás. Lo más importante no es que porque yo como pastor tenga esto o aquello,
sea así o asá, pretenda sobre eso minimizar el valor de otras personas. Si yo quiero que Dios siga cubriendo mi vida de su bendición, debo mantenerme humilde siempre delante de Dios. Si quiere que Dios lo siga coronando de sus favores y misericordias, siga siendo humilde delante del Señor. Y es maravilloso ver cómo Dios bendice a personas y estas jamás se creen, jamás se ven por encima de los demás. Son personas con grandes posibilidades y usted les ve barriendo el patio, sacudiendo una cocina, usted los ve haciendo un trabajo para Dios en el cual su condición económica no le impide pensar que no pueda hacer el trabajo más pequeño y humilde para su Señor. Ese es el camino de la bendición. A Dios le agrada bendecir a aquel que se presenta siempre humilde ante Él. ¿Están oyendo, hermanitos? Por tanto, iglesia, aunque tus inicios sean pequeños, no tienes por qué frustrarte. Porque si te pones siempre pequeño ante Dios, tu estado postrero puede ser muy grande. No tenemos por qué sentirnos menos si los inicios nuestros son humildes y pequeños, porque el Dios con el que nos hemos metido es el Dios que toma lo pequeño para hacerlo grande. Amén, iglesia. Vayamos a la siguiente parábola, 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El misterio de la levadura. En una proporción de harina y de levadura, la proporción de levadura es mínima respecto a la cantidad de la masa. ¿Cuál sería, hermana Claudia, de llevar a esa proporción? Media onza, ¿verdad? Casi que estamos hablando de un poquito casi invisible quizás ante tanta cantidad de masa. Pero tiene la virtud y la capacidad de poder penetrar y leudar toda esa cantidad de harina. Esa es la maravilla de la levadura. ¿Qué quiere el Señor mostrarnos? ¿Qué quiere el Señor revelarnos? ¿A qué nos quiere convocar? Si en la primera parábola nos quiere dar a entender que la grandeza nuestra no está en lo que Israel creyó que era ser grande. Juntarse con Egipto, juntarse con Asiria, caminar con Babilonia. Y eso creyó Israel que era la grandeza. Y Dios le recuerda que no, que humillarse ante Él es verdaderamente la grandeza de alguien. Y acompáñeme a Oseas. Oseas capítulo 6. No quiero que este pasaje se nos vaya. Dice Oseas capítulo 6. Versículo, son dos pasajes, 6:6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios
y no holocaustos. Vaya a unas páginas adelante y busque Miqueas. Conocimiento de Dios, no holocaustos. Vaya a unas páginas. Capítulo 6, versículo 8. Seis, 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Y ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante. Usted puede tener toda clase de bendiciones, pero que ninguna de esas bendiciones le quite la humildad jamás, hermanito. Dios puede bañarlo con tanta riqueza. Dios puede prosperarlo de una manera que usted ni siquiera pensó. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que a los pequeños los hace grandes. Pero con la condición que la grandeza con la que Él corona nuestra vida no nos robe nunca nuestra pequeñez. Que tenga lo que tenga, hermano. Lo bendiga con todo lo que lo bendiga. Jamás olvide quién fue el que le coronó de favores y misericordias. En la parábola de la levadura, Dios quiere ahora ya no recordarnos quizás la misericordia ni la humildad, sino que ahora quiere recordarnos que el reino de Dios no tiene que ver en principio con grandes cantidades. Tiene que ver con algo pequeño pero poderoso. Tiene que ver con algo que quizás en volumen no es enorme, pero que tiene una capacidad de transformación, una capacidad de penetración. La iglesia no está fundada ni está diseñada para creer que la cantidad hará la transformación. Hay una idea que se ha metido en la cabeza de los evangélicos durante años. Es más, la evangelización ha estado casi motivada por ese principio. Los evangélicos durante años han pensado de esta manera. Han dicho así: este país va a cambiar cuando hayan más evangélicos. Y siempre los evangélicos han dicho: prediquemos, evangelicemos. Porque si hay más evangélicos, si hay una proporción mayor de evangélicos, a mayor cantidad de evangélicos, mayor será la transformación que tendremos en el país. Ese pensamiento no tiene que ver nada con el reino de Dios. No es así como Jesús está pensando que la iglesia sea capaz de penetrar a una sociedad. Para Jesús, la fuerza de la iglesia no está en su volumen, no está en su masa. Para Jesús, el poder de la iglesia está justamente en esa capacidad de poder penetrar la masa, aunque sean un grupo pequeño. No está en la cantidad, sino en la calidad. No está en el volumen, sino en la consistencia. Para Jesús, la misión de la iglesia, más que en una cantidad, está en la cierta calidad de personas que van formando parte de ese reino de Dios. Eso no significa que dejemos de predicar. Jamás. Eso ya sabemos que es algo a lo que nos impulsa el Espíritu. Pero predicamos no porque creamos que en la multiplicación numérica está el futuro del mundo. Predicamos porque seguimos creyendo que en el evangelio y no en la iglesia sigue estando la esperanza del mundo. Fíjese bien esto. El fin, la esperanza, los mejores tiempos para una sociedad no están en la iglesia, sea católica o sea evangélica. El beneficio, la bendición para una sociedad están en el evangelio.
Porque Jesús no vino a fundar ninguna religión, ninguna iglesia. Él vino a traernos el evangelio del reino. Por eso la iglesia no solamente debe buscar el evangelio día tras día y procurar vivir del evangelio, sino también anunciar el evangelio a los demás. Hermanos, la capacidad de Betania no estará en los medios que utilice para predicar el evangelio. No estará en la cantidad de gente que se una a ella. El futuro de una iglesia de calidad estará en la medida que todos nosotros aprendamos a vivir el evangelio, a caminar en el evangelio y a proclamar el evangelio. Nada más. Hay iglesias hoy día que piensan que su poder es el poder de los medios de comunicación. Quiero decirles que Jesús no tuvo radio, no tuvo internet, no tuvo televisión. Y no digo que estas cosas no sean buenas, no digo que sean malas. Solo quiero decir que al final no está allí la eficacia de una iglesia. La eficacia de una iglesia está en la manera de cómo aquellos que viven en ella se apegan al evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. La levadura no fermenta la masa porque tenga el mismo volumen de la harina. No. La levadura no fermenta la masa, no leuda la masa porque sea la misma cantidad de harina, la misma cantidad de levadura. Entonces decimos, pues hoy sí ya puede la levadura transformar la masa. No, hermanitos. La clave de la levadura es su poder para penetrar la masa. Y ese poder está en el evangelio. Ese poder, por eso es que el evangelio es poder de Dios. Y en la medida que la iglesia se mantenga en el evangelio, vive el evangelio, conozca el evangelio, camine en torno al evangelio, tendrá un poder de penetrar la sociedad. Si no, podemos llegar a ser una iglesia evangélica tan grande e inútil. Una iglesia enorme sin poder. Una iglesia con gran masa, con gran volumen, con mucha cantidad de gente. Sin embargo, no es capaz de penetrar la masa porque ha perdido el poder. Por eso dice, y termino con esto, 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 4. ¿Cuál es el poder de la iglesia? Es el tema de la levadura. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de, sino de. El reino de Dios no es cuestión de nombres bonitos. ¿Qué nombre le ponemos a la iglesia? Ay, pongámosle un nombre llamativo, que se aprenda muy rápidamente. Pongámosle un nombre que impacte. Un nombre que tenga eficacia en la mercadotecnia. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero si no tiene poder, esa iglesia no podrá penetrar nada. Porque no está en las palabras de su nombre. ¿Cómo arreglamos el templo? Pongámoslo que sea atractivo, que la gente llegue, se sienta cómoda, se sienta bien. Ahí no está el poder de la iglesia, hermanitos. Podemos sentarnos en unas piedras y bañarnos de agua en una tempestad predicando, pero si hay poder, allí hay eficacia del evangelio. Y podemos estar en un templo puro cine si quiere, pero habrá discursitos, charlas, y sin poder solo será eso, un grupo religioso, pero no será verdaderamente el Israel de Dios. Ese Israel que no confíe en la obra de sus manos, sino que confíe en el poder de Dios.
ese pecado que Israel creyó en el camino, que ya tenía tierra, tenía riquezas, tenía palacios, tenía casa. Ahora podemos confiar en esto. Israel dejó de confiar y se olvidó. Se olvidó que solo hay una manera de ser significativo: con el poder de Dios. Su célula, su columna, su conexión, llámenle como le llamen en cualquier iglesia, podrán haber solo 2 o 3 ahí para comenzar. Pero si hay poder de Dios, si ahí está la presencia de Dios, si ahí se mueve la gloria de Dios, si ahí emerge el poder y la grandeza de Dios, allí habrá penetración de vida, ahí habrán sanidades, liberaciones, allí habrá restauración, ahí habrá salvación. Puede haber una reunión grande, pero si solo son payasadas, ahí no sirve de nada eso, hermanitos. ¿Están oyendo, iglesia? La grandeza suya está en que usted sea un hombre lleno del poder de Dios. El valor suyo, el significado suyo, la trascendencia suya es que usted sea un hombre lleno del poder de Dios, una mujer llena del poder de Dios. Que cuando usted vaya a orar por alguien, al solo poner sus manos, esa persona sienta que algo de Dios le está estremeciendo. Que con que usted le dé una palabra, esa gente sienta que se le está iluminando el alma y le diga: vení, quiero hablar más, háblame más. Yo siento que vos me hablas y el corazón se me ilumina. Mira, orá por mí. Siento que cuando orás por mí, algo ocurre en mi interior. Mira, léeme ese tu libro vos, porque cuando me lees ese libro, siento que algo se está desencadenando en mí. Su valor no es de la ropa que anda, ni los lentes que usa, ni los zapatos que emplea. Es como el poder de Dios se hace presente en la vida suya para bendecir a otros. ¿Están oyendo, iglesia? Pónganse de pie, hermanitos. Pídale esta mañana al Señor: yo quiero una vida de poder y de humildad. Yo quiero una vida humilde ante ti, Señor, y una vida llena de tu poder. Dígale. Porque yo no quiero ir en contra de tu voluntad jamás. No quiero que mi corazón sea fluctuante. Yo no quiero terminar mis días en fracaso. Quiero terminar lleno de tu bendición. Pero 2 cosas debe entender esta mañana conforme a la palabra. En los pequeños y en los humildes Dios quiere glorificarse. Y la grandeza suya está en la medida que el poder de Dios corre a través suyo. Su grandeza está en que Dios se haga presente donde usted camina, donde usted vive. Esa capacidad para bendecir a otros con la presencia de Dios. Eso es lo más importante, hermanito. La sociedad hoy día quiere que nos fijemos, que nos clavemos en otras cosas, que pongamos el corazón en otros intereses. Pero Dios le dice esta mañana: aunque seas pequeño, humilde, puedes llegar a ser un gran árbol. Si alguien esta mañana quiere entregar su vida al Señor,